Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría saludarles como siempre, mis hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Vamos a continuar en este segundo video del tema que les estoy compartiendo, que lo denominamos, que lo llamamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los verdaderos gentiles a que se refiere la Biblia? ¿Verdad? ¿Quiénes son esos gentiles? ¿Verdad? A quienes Saulo de Tarso fue a predicarles, ¿sale? Es decir, Saulo de Tarso fue, eh, se le dio esa misión de llevar el mensaje de Yahshua hacia los gentiles. Vamos a ver quiénes son esos gentiles, ¿sale? Vamos a continuar entonces en este segundo audio. Vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para iniciar este segundo audio, ¿sale? Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam, asher ba'ar banu mikol hamim benatán lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén, de amén. ¿Ok? Vamos a continuar entonces, miren. El anterior video cerramos, les explicaba yo, ¿verdad? En el verso 24 del capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Y vamos a ver eh, la relación del capítulo 14, verso 15 de Primera de Reyes. Por eso les dije yo, estos dos versos, ténganlos muy presentes, ¿sale? ¿Por qué? Miren, porque en Primera de Reyes, en el capítulo 14, verso 15, nuestro Padre le está diciendo a la casa de Israel, ¿verdad? Ya les expliqué en el anterior video, ¿verdad? Que antes existían dos pueblos, que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Que eran las 12 tribus, ¿verdad? Y el otro pueblo que eran los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Pues todo aquel que no pertenece a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? ¿Ok? Pero por el pecado de Salomón, que ya les expliqué en el anterior video, es que el pueblo de las 12 tribus, el pueblo de Israel, se dividieron, ¿sale? 10 tribus, ¿verdad? Se fueron para Jeroboam, ¿verdad? Y 2 tribus quedaron con Roboam, el hijo de Salomón, de Islomo, ¿sale? Ok, entonces esas 10 tribus, ¿verdad? Se separaron y se fueron a lo que se le conoce como Samaria, ¿no? Judea y Samaria se le conoce allá en Israel, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasó? Esas 10 tribus, ¿verdad? Que se le conoce también como la casa de Israel, se le conoce también como el reino del norte, ¿verdad? Pues, ¿qué hicieron? Jeroboam les hizo becerros de oro para que adoraran ahí en Samaria y ya no subieran a Israel, perdón, ya no subieran a Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jeroboam tenía miedo de que Roboam, ¿verdad? Lo matara y tomar otra vez, y tomar el reino de las 10 tribus, ¿verdad? Tuvo miedo Jeroboam y ya no quiso subir a Jerusalén a celebrar las Moed solemnes de nuestro Padre, ¿verdad? Sino que él se inventó sus propias fiestas y empezaron a adorar, ¿verdad? A becerros de oro, a dioses paganos, a dioses como Moloch, como Quemos, como Astartot o Astarot, ¿verdad? Eh, Empezaron a adorar a todos esos dioses paganos, ¿verdad? Ahí en Samaria. De hecho, puso 2 becerros de oro en la ciudad de Dan, ¿verdad? Y en la ciudad de Betel, Betel, ¿sale? Bueno, entonces, debido a eso, debido a la idolatría, debido a la desobediencia que dejaron Torah, nuestro padre le dijo, fíjense, en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15, fíjense lo que le dijo nuestro padre, ¿verdad? Dice, Yahweh sacudirá a la casa de Israel al modo que la caña se agita en las aguas. ¿Sale? Sacudirá a la casa de Israel al modo que la caña, ¿verdad? Se agita en las aguas.
Y él arrancará a la casa de Israel, ¿verdad? De esta buena tierra que había dado a sus padres. ¿Cuál es esa buena tierra? Por la tierra prometida, que es Israel, ¿sale? Y los esparcirá más allá del río Éufrates. Aquí está, ¿verdad? Lo que nuestro padre, ¿verdad? Tenía destinado para la casa de Israel por su desobediencia, por su idolatría, ¿sale? Es decir, los iba a echar de la tierra prometida hacia ciudades extranjeras. Los iba a expulsar, pues, de Israel, de la tierra prometida, ¿sale? Entonces, ¿dónde se cumple eso? Se cumple en el verso 24 del capítulo 17 de Segunda de Reyes. Lo vamos a leer, miren. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Es decir, nuestro padre permitió, pues, que el rey de Asiria se llevara a las 10 tribus de Israel, a la casa de Israel, se lo llevara. ¿A dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó? Fíjense. Eh, a ver, en el verso 14, en Primera de Reyes, eso no se lo leí, ¿verdad? Se lo llevó a Asiria, ¿sale? Dice, eh, en el capítulo 17, verso 6 dice, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en las ciudades de Jalat, en Jabor y en las ciudades de los Medos. Es decir, nuestro padre permitió que el rey de Asiria, que era Salmanasar, ¿verdad? Se llevara cautivo a la casa de Israel, que estaba en Samaria. Se lo llevó ¿a dónde? A las ciudades de Asiria, a las ciudades también de los Medos. Se lo llevó fuera, pues, de Israel, de la tierra prometida, los expulsó nuestro padre, ¿verdad? Entonces, en el verso 24, ¿a quiénes trajo? Fíjense, los asirios, ¿a quiénes trajeron ahí en Samaria? Dice el verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Aleluya. Aquí cumplió, ¿verdad? Lo que nuestro padre les dijo en el verso 15 del capítulo 14 de Primera de Reyes, que los iba a expulsar de la tierra prometida, ¿sale? Y aquí lo cumple en el verso 24 del capítulo 17 de Segunda de Reyes, ¿sale? Es decir, el rey de Asiria se lo lleva cautivo, se lo lleva de Samaria a las ciudades de Asiria, a las ciudades de los Medos, ¿sale? Y en su lugar trae a gente de Babilonia, ¿verdad? A gente de Asiria, ¿verdad? De Hamad, de Cuta, de Aba, de Sefarbaim, y los trae ahí a Samaria, ¿sale? En lugar de la casa de Israel, en lugar de las 10 tribus, pues. Las 10 tribus se las lleva, ¿verdad? Y en su lugar trae a estas personas, ¿sale? De Babilonia y de Asiria. Y, y ellos toman control ahí de Samaria, ¿sale? Por eso, vean, por eso es que con esto entendemos lo que Yahshua le dijo a los apóstoles, a los talmidín, ¿verdad? Los talmidines en hebreo, en el capítulo 10 de Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6. Fíjense, lo vamos a leer, ¿no? Para que vean ustedes la relación que hay con este verso 24. Dice, Mateo 10, 5. A estos 12 envió Yahshua y les dio instrucciones diciendo, es decir, a los apóstoles, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Verso 6 dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora entendemos por qué Yahshua les dio esta instrucción a los apóstoles. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en Samaria
ya no había muchas ovejas perdidas de la casa de Israel, ya se las habían llevado fuera. ¿Sale? Por eso les dice Yahshua, no vayan a la ciudad de Samaria, por esos caminos de gentiles no vayas. ¿Sale? Váyanse primero a donde sí hay muchas ovejas de la casa de Israel. Allá vayan primero y ya después irán a Samaria. ¿Sale? Ahora entendemos por qué dijo eso Yahshua, ¿verdad? Pero muchos hermanos, yo he escuchado a muchos hermanos cristianos que creen, de aquí se agarran para decir que Yahshua no vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sale? Entonces ya vimos el contexto, ¿verdad? Ya entendemos, ¿verdad? Por qué Yahshua les dio esa instrucción a los apóstoles, que en hebreo son los talmidim. ¿Sale? Ya lo entendemos, ¿verdad? Bueno, eso quería hacerles esa, ¿verdad? Esa relación que hay. Quería darles ese contexto, ¿no? ¿Verdad? Y también, ¿verdad? Darles un poquito de luz a nuestros hermanos cristianos que creen y de ahí se agarran como fundamento para decir que Yahshua no vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a leer precisamente Mateo, capítulo 15, ¿verdad? Vamos a leer Mateo, capítulo 15, permítanme un poquito. Verso 21, del 21 al 28. Mire, esto es bien importante, ¿eh? ¿Sale? Es bien importante. Bueno, capítulo 15. Entonces, antes de empezar la lectura, ¿no? El capítulo 15, del verso 21 al 28. Entonces, miren, como la casa de Israel fue echada fuera de la tierra prometida, ¿sale? Se fueron a ciudades extranjeras, eh, ¿verdad? Fueron expulsadas de la tierra prometida y fueron a ciudades. Ahí entra ya, como les digo, entra la palabra Goyim. Goyim. Goy significa ciudades, perdón, ciudad de manera singular. Goy es ciudad. Goyim ya es plural, ya significa ciudades. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo Yaudín, bueno, la casa de Judá, ¿verdad? Que se quedó ahí en Jerusalén, ¿verdad? Conocida también como el Reino del Sur, ¿verdad? Que se componía de dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya lo explicamos en el anterior video, ¿sale? Ellos le pusieron a la casa de Israel, a las 10 tribus, le pusieron Goyim. ¿Por qué les pusieron Goyim? Porque fueron expulsados hacia ciudades fuera de la tierra prometida, es decir, ciudades extranjeras, pues. Goyim no significa extranjero, ¿no? Extranjero significa la palabra ger. Ger es extranjero de manera singular y gerim es extranjeros de manera plural, ¿sale? Goyim no significa extranjero, ¿no? Significa ciudades, ¿sale? Entonces, nuestros hermanos Yaudín de la casa de Judá le pusieron los Goyim a las 10 tribus, a la casa de Israel, pues, al reino del norte, porque fueron expulsados, ¿verdad? De la tierra prometida, fueron llevados en cautiverio hacia ciudades extranjeras, ¿verdad? O hacia ciudades fuera de la tierra prometida. Eso es lo correcto. Fueron llevados a ciudades fuera de la tierra prometida, ¿vale? Por eso les pusieron Goyim, Goyim, a la casa de Israel, ¿sale? Entonces, Goyim no es lo mismo que extranjeros, no, de ninguna manera. Los extranjeros son Gerim, Ger, que vienen de Ger, extranjero, y Gerim son extranjeros. No tiene nada que ver con Goyim, ¿eh? Goy es ciudad. Acuérdense, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, ¿verdad? Ellos, la ciudad que les fue asignada a ellos se llamaba
Las Biblias dicen Gosén, Gosén, ¿verdad? Eso es incorrecto. En realidad se llama Goishem, Goishem, que se llamaba la ciudad del nombre. Goi es ciudad y Shem es nombre. Entonces, en realidad, donde vivían, ¿verdad? Donde vivía el pueblo de Israel, allá en Egipto, como extranjeros, ¿verdad? La ciudad se llamaba Goishem, que significa la ciudad del nombre. ¿Vale? Bueno, entonces, por ese motivo, como fueron expulsados de la tierra prometida, de Israel, pues, ¿verdad? Y se lo llevaron los asirios a las ciudades asirias y ciudades de los medos, ¿verdad? Por eso nuestros hermanos Yaudín, la casa de Judá, les llamaron a ellos los Goyim, es decir, los que se fueron a ciudades, a otras ciudades fuera de la tierra prometida. Eso significa en realidad Goyim, ¿sale? Entonces, como les digo, entonces ya aquí surgen, vamos a llamarle tres pueblos, ¿no? Para efectos de la explicación que estamos dando. Entonces, antes había dos pueblos, que eran el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, y el pueblo de los extranjeros, que eran todo lo demás, el resto. Entonces, ahora no, como se dividieron, las 12 tribus se dividieron en dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Pues ahora hay tres pueblos, que es la casa de Judá, la casa de Israel y los extranjeros. Son tres pueblos, ¿sale? Pero eso no implica, por ejemplo, que la casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Ellos sean extranjeros, ellos no son extranjeros. Ellos son parte del pueblo de las 12 tribus, lo que pasa es que nada más se dividieron. Pero eso no quiere decir que son extranjeros. No, los extranjeros son los que no pertenecen a las 12 tribus. ¿Sale? Eso que quede bien claro, ¿sale? Entonces, miren, ahora vamos a ver, ¿verdad? Yahshua, ¿por quién vino? ¿Sale? A quién vino a rescatar? ¿Sale? Mateo 15, 15, 21 al 28, miren. Este es importante, esta cita es muy importante, miren. Lo vamos a leer, dice el del 21. Saliendo Yahshua de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido, una mujer cananea, fíjense. La mujer cananea era una mujer extranjera porque no pertenecía a las 12 tribus, porque ella era cananea, era descendencia de Kenán, hijo de Cam, hijo de Noé, ¿sale? Entonces ella no era ¿verdad? Del linaje eh, de las 12 tribus, ¿verdad? No, ella era extranjera, ¿sale? Entonces dice aquí, y hay que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Adón, hijo de David, ten rajem, mal llamada misericordia, ten rajem de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, los talmidín, le rogaron diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros, ¿verdad? Esto le dijeron ellos que la despidiera. Entonces Yahshua respondió y dijo, no soy enviado, fíjense lo que le dice Yahshua a la mujer cananea. Le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Yahshua aquí lo dice bien claramente a la cananea, oye, tú eres extranjera, yo no vengo por ti, ¿sale? Yo vengo a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que fueron expulsadas de la tierra prometida y que se fueron a ciudades, ¿verdad? Lejanas, a ciudades extranjeras. Yo a eso vengo, dice Yahshua, yo no vengo a ustedes extranjeros, ¿sale? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Adón, socórreme. Yahshua le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué es el pan de los hijos? Es el alimento, es la palabra, es el mensaje verdadero. Yahshua le dice que no está bien, que no es correcto tomar
¿verdad? El alimento, que es la palabra, ¿verdad? Que es para los hijos de Israel, que es para las 12 tribus, y dárselas a los perrillos. Los perrillos es una expresión, ¿verdad? Un calificativo para aquellas personas que no andan en Torah, ¿verdad? Y que andan en religiones, en idolatrías, ¿verdad? Para nuestro padre es como si fuera un perrillo. ¿Por qué? Porque, porque el verdadero alimento o el alimento bueno es el que Yahshua trae para sus hijos, para las 12 tribus, ¿verdad? Y fuera de ahí, ¿verdad? Eh, es alimento inmundo, es alimento sucio. ¿Y qué es lo que comen? Eso es una alegoría, no es una tipología. ¿Qué es lo que comen los perros? Los perros comen desechos, ¿no? Los perros comen las sobras de lo que comen las personas. Entonces, es una manera de decir, ¿verdad? De decir Yacho, pues, que todo el que no ande en Torah, pues come de ese alimento, desechos, alimento sucio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan en idolatría, adorando dioses paganos, andan en religiones, ¿verdad? Etcétera. A eso se refiere, ¿eh? ¿Sale? Entonces, y ella le dijo, sí, Adón, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yahshua dijo, oh mujer, grande es tu fe, tu emuná, hágase contigo como quieres. Aleluya. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Aleluya. Fíjense, por eso yo siempre se los he comentado, ¿sale? Eh, Yahshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Pero por supuesto, esa es la regla general, ¿sale? Pero por supuesto, como en toda regla, hay excepciones. Por supuesto que hay extranjeros que van a creer en Yahshua, como esta cananea, ¿verdad? Ella vio los milagros que hacía Yahshua, por eso creyó, ¿sale? Y por eso creyó de corazón, ¿verdad? Y por eso le pidió a Yahshua que sanara a su hija, ¿sale? Y tengan por seguro que esta mujer cananea obedeció Torah. Con ese milagro que le hizo Yahshua, obedeció Torah. Creyó en Yahshua, en nuestro Padre Yahweh, y anduvo por el camino de Torah. Tengan por seguro, ¿verdad? Entonces, habrá excepciones, por supuesto que habrá. Como cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, que cuando fue liberado de Egipto, muchos de Egipto creyeron en nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Por las plagas que trajo al pueblo de Egipto. Creyeron en él y muchos siguieron al pueblo, salieron junto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo se da eso, hermanitos, hermanitas? ¿Verdad? Pues, ¿por qué creyeron en él? Porque eran personas, ¿verdad? Que lo más seguro que estaban muy cerca del pueblo de Israel, convivían con ellos, pues los conocían, ¿verdad? Había una relación ahí, ¿verdad? Entonces, conocieron de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? A través del pueblo de Israel, ¿verdad? Que a lo mejor celebraba con ellos, ¿verdad? Alguna moed solemne, etcétera. Eran personas que aunque eran de Egipto, eran extranjeras, ¿verdad? Bueno, eran de Egipto, más bien dicho, porque ahí quien era el extranjero era el pueblo de Israel, en Egipto eran extranjeros, ¿verdad? Entonces, con la convivencia de ellos, creyeron, y con las plagas creyeron en nuestro Padre Yahweh, y por eso salieron junto con el pueblo y fueron injertados al pueblo de las 12 tribus, ¿verdad? Así como sucedió en aquella época, también en la actualidad, claro que habrá extranjeros, ¿verdad? Que conocerán de Torah, que conocerán, ¿verdad? De Yahshua, nuestro Mashiach, nuestro Padre Yahweh, y por supuesto que creerán, ¿verdad? Y andarán en el camino de Torah, el camino de Yahshua, ¿verdad? Y por supuesto que serán rescatados por nuestro Padre Yahweh, esos extranjeros, ¿sale? Pero para que se dé eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el extranjero? ¿Verdad? Pues está cerca de Torah, apegarse, sin juntarse con personas que lleven Torah, ¿verdad? Para que ellos puedan conocer de nuestro Padre Yahweh, puedan conocer de Yahshua, ¿verdad? Y puedan ser rescatados.
Pero si están alejados de Torah, si están en religiones, ¿verdad? En la iglesia católica, en el cristianismo en general, en el mesianismo, en el judaísmo, en el islam, pues así no se van a salvar. El extranjero no se va a salvar así, ¿verdad? Se va a salvar el extranjero, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Conocer de Torah, conocer de Yahshua, conocer de nuestro Padre Yahweh, ¿vale? Bueno, esas son las excepciones, ¿eh? Siempre les he dicho yo. Por eso aquí vemos una excepción con la mujer cananea. Pero no vino Yahshua a ella. Yahshua vino a rescatar a su pueblo, al que se había perdido, ¿sale? ¿Y quién es el que se había perdido? Las 10 tribus, ¿verdad? Porque fueron expulsadas de la tierra prometida, ¿sale? También sucedió, también sucedió con la casa de Judá, ¿eh? Pero regresaron. No regresaron todos, pero sí regresaron, ¿sale? La mayoría. Bueno, ahora vamos con Mateo 18:11, para seguir comprobando, ¿verdad? ¿A qué vino Yahshua? ¿Sale? Mateo 18, capítulo 18, verso 11. Fíjense lo que dice. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿A quiénes vino a salvar? A lo que se había perdido, a las 10 tribus. A los Goyim que le pusieron nuestros hermanos Yaudín, le pusieron Goyim. Que, viene, que, que son los gentiles, pues. Los gentiles conocidos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Los gentiles son los Goyim, son las 10 tribus que se perdieron, que se los llevaron hacia ciudades extranjeras, que fueron expulsados de la tierra prometida. ¿Sale? Ellos son los Goyim, ellos son los gentiles, porque de ahí viene la traducción de gentiles, viene de la palabra Goyim. ¿Sale? Seguimos, porque hay mucha lectura. Mateo ahora 19:28. 19:28, fíjense lo que dice. Y Yahshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su honra, de su esplendor, mal llamada gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Le está diciendo a los apóstoles, a los talmidín, ¿sale? Para juzgar, ¿a quién, ¿a quién van a juzgar? A las 12 tribus de Israel. Aleluya. Porque eso vino Yahshua, a rescatar a su pueblo. Pero primeramente, primeramente iba a rescatar a la casa de Israel, porque somos los que nos perdimos. ¿Sale? Entonces, Yahshua primero iba a rescatar a ellos y luego, ya que nos rescatara a nosotros, iba a rescatar a los que están allá en Israel. ¿Sale? Porque acuérdense que dijo Yahshua, si el buen pastor se le pierde una oveja, ¿verdad? Y tiene 99 ahí, el buen pastor, ¿acaso no va y busca esa oveja que se le perdió? ¿Va? Deja las 99 ahí en el redil, ¿verdad? Y va sobre esa oveja que se le perdió y la trae al redil. ¿Sí o no? Eso lo dijo Yahshua, lo dice aquí en los conocidos como evangelios, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros que nos perdimos las 10 tribus? Entonces, ¿qué va a hacer Yahshua? Nos va a buscar donde andemos y nos va a traer a su redil. ¿A dónde está el redil? En la tierra prometida, allá en Israel, por eso nos vamos para allá nosotros. Nos va a traer a su redil, pues, porque somos ovejas que andamos perdidas, andamos fuera de su redil, pues, ¿sale? Entonces nos va a buscar y nos va a llevar allá a su redil, allá a la tierra prometida, allá en Israel. Aleluya. Ese es el mensaje. ¿Y quiénes somos esas ovejas? Son los gentiles, son los goyim. ¿Sale? Así nos pusieron nuestros hermanos Yaudín, la casa de Judá a la casa de Israel, nos pusieron los goyim. Lo vuelvo a repetir muchas veces para que quede bien claro. ¿Por qué? Porque fuimos expulsados hacia ciudades extranjeras. Y eso es lo que significa goyim, ciudades. Goyim, ciudades
que no es fuera de la tierra prometida, pues. Nos llevaron a ciudades fuera de la tierra prometida. Por eso nos pusieron Gojim. Aleluya. Porque una cosa son los Gojim y otra cosa son los extranjeros, ¿verdad? Entonces no nos metan, nuestros hermanos cristianos nos quieren meter en la bolsa de los Gojim a los extranjeros, ¿verdad? Ellos creen, ellos le dicen así, que hay dos pueblos, dicen ellos. El pueblo de Dios, que son los Yaudín, los judíos, como dicen ellos, ¿verdad? Y todos los demás somos los gentiles. Ese es un error. Ese es un grave error, hermanitos, hermanitas, no es así, ¿vale? El pueblo de Dios somos las 12 tribus, como dicen ellos, pueblo de Dios, ¿no? Que Dios ya sabemos que no se debe decir, ¿no? Porque Dios viene de Zeus. Y si nosotros decimos Dios, nos convertimos en adoradores de Zeus. Y nosotros la adoración no se la damos a Zeus, se la damos a nuestro Padre Yahweh, que está en los cielos, ¿vale? Entonces, ese es el pueblo de nuestro Padre Yahweh, las 12 tribus. Y todo el que no pertenece a las 12 tribus son extranjeros. ¿Sale? Pero las 12 tribus se dividieron en dos pueblos, que es la casa de Judá y la casa de Israel. Pero ambos se van a juntar, ¿verdad? Ya está la profecía en Ezequiel capítulo 37 de los dos palos que se van a juntar, los dos pueblos, para formar uno, para volver a ser otra vez un solo pueblo de 12 tribus. ¿Para qué? Para recibir las promesas que nuestro padre hizo con Abraham. ¿Cuáles son las promesas? Heredarnos la tierra prometida, también conocida como tierra de Canaán, ¿verdad? Esas son las promesas. Y ya hecho eso viene a juntarnos, a hacernos otra vez un solo pueblo de 12 tribus y llevarnos a la tierra prometida y llevarnos a recibir nuestra herencia, llevarnos a recibir nuestras promesas, que es la herencia de la tierra prometida. En eso consiste, lógicamente, que nuestro Padre tiene un plan de redención, tiene un plan de salvación para su pueblo, ¿verdad? Ese es otro tema que yo les voy a compartir, ¿verdad? En donde ya profundizo más sobre el plan de redención o el plan de salvación o el plan de rescate, como le quieran llamar, que tiene nuestro Padre Yahweh y nuestro Padre Yahweh y Yahshua, nuestro Mashiach, sobre su pueblo escogido, sobre la descendencia de Abraham. ¿Vale? Pero ese es otro tema, el plan de redención. Ahorita les estoy comentando porque es necesario explicarles, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes son los gentiles? Y por supuesto que los gentiles tienen salvación en el plan de redención de nuestro Padre. ¿Sale? No todos se salvan de una, ¿eh? Son tres etapas. En el plan de salvación, de redención de nuestro Padre, Yahweh, son en tres etapas. Ahí se los voy a explicar yo en ese tema. Próximamente, en los próximos días, se los voy a compartir. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo, mire. Ahora vamos a leer en Hechos, ¿no? Hay muchas citas, ¿eh? Ya a partir de Hechos en adelante, hay muchas citas que hablan de los gentiles, ¿verdad? Que habla Saulo de Tarso, ¿no? Habla de que él fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles. Él es el ministro de los gentiles. Así se conoce. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 9, verso 3 al 6. Dice, lo que dice aquí Hechos, dice, mas yendo por el camino, aquí fue cuando Saulo de Tarso, ¿verdad? Es convertido para llevarle el mensaje a los gentiles. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo a Saúl de Tarso. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Adón? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Él temblando, temeroso, dijo, Adón, ¿qué quieres que yo haga? Y el Adón le dijo, Yahshua le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sale? Vamos al verso 13 del mismo capítulo 9. Entonces Ananías respondió, Adón, ahí ya cuando estuvo en Damasco 3 días, ¿verdad? Nuestro padre llamó a Ananías para que fuera, o Yahshua pues, para que fuera con Saúl de Tarso para que hiciera la inmersión y recobrara la vista. Entonces en el verso 13 dice, entonces Ananías respondió, Adón, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus Kadosh en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Yahshua le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los Goyim. En Torah lo correcto es Goyim, pero la Biblia dice gentiles porque ellos traducen, ¿verdad? De la palabra Goyim, la palabra gentil. Entonces aquí, ¿qué dice Yahshua? Eh, Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Sale? Aquí está. Saulo de Tarso fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, a los Goyim, a las 10 tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que andamos dispersas por todo el mundo. ¿Sale? Yahshua nos va a rescatar, ese es su plan. Primero nos rescata a nosotros, las 10 tribus, ¿verdad? Y posteriormente rescata a nuestros hermanos Yaudín, los que están allá en la tierra prometida, allá en Israel. Ahora les voy a comentar algo para que no se confundan, porque yo escucho también ahí cada cosa, cada comentario ahí en redes sociales. Miren, por supuesto que en la dispersión habemos pues de las 10 tribus, pero también en la dispersión hay también hermanos Yaudín y hay hermanos también de la tribu de Benjamín. Es decir, de la casa de Judá, pues también hay en la dispersión, pero la mayoría somos de la casa de Israel. Por eso así se le conoce a los de la dispersión, a los que andamos dispersos por todo el mundo, se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también hay de la casa de Judá, pero son mínimos, pues, ¿verdad? Igualmente sucede allá en Israel. En Israel la mayoría son de la casa de Judá, es decir, de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Pero también en Israel hay, ¿verdad? Hay ovejas de las 10 tribus. Hay, por supuesto que sí, allá en Israel. Pero la mayoría son de la casa de Judá. Por eso así se le conoce, casa de Judá. ¿Verdad? No quiero que se me confundan diciendo como muchos hermanos cristianos y hermanas que dicen que ya las 12 tribus están allá en Israel y quieren comprobar, ¿verdad? Con algunos, ¿verdad? Que sí son de la tribu por ejemplo, de Isaacar, ¿verdad? De la tribu de Efraín, de Manasés, ¿verdad? De Simeón, de Rubén. Por supuesto que hay. De todas las 10 tribus hay. Además, hay de todas las 12 tribus allá en Israel, en la tierra prometida, pero la mayoría son de la casa de Judá. Igual en la dispersión, hay de las 12 tribus, pero la mayoría somos de las 10 tribus, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se confundan ahí, ¿sale? Bueno, seguimos igual en Hechos, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 10. Vamos a leer del verso 11 al 15. Capítulo 10, verso 11 al 15 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Aquí la historia de Pedro, ¿verdad? Pedro cuando recibe el sueño del lienzo, ¿verdad? Dice que, y en el lienzo dice, había de todo tipo de animales cuadrúpedos,
terrestres como reptiles, aves del cielo, etcétera. ¿Sale? Entonces se le apareció esa visión a Pedro, ¿verdad? Para que fuera a hacerle la inmersión en agua, el mal llamado bautizo, al centurión, ¿sale? Al centurión o a Cornelio, pues, que era el centurión, ¿sale? Entonces, se le apareció ese lienzo, ¿verdad, Pedro? De animales, eran animales inmundos, animales que está prohibido por Torah comerlos, ¿sale? Por eso Pedro le dice, le dice la voz de nuestro Padre, le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces le dice nuestro Padre, volvió la voz y le dice por segunda vez, lo que, lo que nuestro Padre Yahweh limpió, no lo llames tú común o inmundo, ¿sale? Esto lo hizo tres veces, lo hizo tres veces con Pedro, descendió el lienzo tres veces, ¿va? Entonces, ¿qué pasó? Pedro no lo entendió ahí todavía, ¿verdad? Pero el Cornelio, el centurión, mandó por Pedro porque en el sueño, ¿verdad? Que tuvo Cornelio, ¿verdad? Nuestro padre le dijo que había ahí un varón llamado Pedro, que fuera por él para que le hiciera la inmersión, ¿va? La inmersión en agua, ¿sale? Es decir, el mal llamado bautizo, ¿sale? Bueno, entonces, seguimos leyendo, ¿no? En el verso 16 dice, no, miento, en el verso, vámonos al verso ahora, el verso 28 del mismo capítulo 10, ¿sale? Dice así, y les dijo, vosotros sabéis, ahí ya cuando fue Pedro, ¿verdad? Hacerle la inmersión en agua, el mal llamado bautizo al centurión, a Cornelio, y no nomás a él se la hizo, sino a toda su familia y a todos los criados que están ahí, los sirvientes de él, ¿sale? Y les dijo Pedro, vosotros sabéis, en el verso 28 del mismo capítulo 10, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, yaudín, juntarse o acercarse a un extranjero, porque lógicamente que Cornelio era un centurión romano y por supuesto que era un extranjero, ¿verdad? Para ellos, Pedro lo consideraba como un extranjero, pero a mí dice, me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿sale? Pero en realidad el centurión romano era una oveja perdida de la casa de Israel, no era un extranjero, ¿sale? Porque aunque era centurión romano, ¿verdad? Acuérdense que las ovejas perdidas andan por todo el mundo, por Roma, por Grecia, por Asia, por todos los continentes, ¿verdad? Entonces, en realidad el centurión, Cornelio, era, eh, era una oveja de las 12 perdidas, perdón, era una oveja de las 10 tribus perdidas, el centurión. Cornelio, no era un extranjero. ¿Sale? Extranjero le decía Pedro porque para ellos era un romano y un romano para Israel pues es extranjero, ¿sale? Pero es como nosotros, nosotros estamos, por ejemplo, en México, ¿no? Estamos en México, ¿verdad? Allá en Israel a nosotros nos llaman extranjeros, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no somos extranjeros para el pueblo de Israel, para el verdadero pueblo de las 12 tribus. Nosotros no somos extranjeros, ¿verdad? Porque somos de las 12 tribus, pero aquí en este mundo, ¿verdad? Terrenal, sí nos llaman extranjeros porque estamos acá en México, ¿verdad? Y no estamos y no somos no estamos en Israel, por eso nos llaman extranjeros. Por eso Pedro les dijo al centurión romano, a Cornelio, le llamaba extranjero, pero en realidad Cornelio no era extranjero, porque él era parte de las 12 tribus, él era de la dispersión, pues de las ovejas perdidas que andan dispersas por todo el mundo. ¿Sale? Sin embargo, aquí les hizo la inmersión en agua, ¿verdad? Pedro, ¿sale? Ahora, vamos al verso 34, dice.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, ahora comprendo, dice Pedro, que Yahweh no hace acepción de personas. Claro que no hace acepción de personas en sus 12 tribus, ¿verdad? Inclusive el extranjero, como ya se los dije, ¿verdad? Habrá excepciones, algunos extranjeros le aceptarán y no hace acepción de personas. El que acepta a nuestro Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach, pues por supuesto que nuestro Padre lo acepta con alegría a todo, ¿verdad? A todo de la casa de Judá, de la casa de Israel y al extranjero también que le acepte. Pero el que acepta al extranjero no quiere decir que la salvación es para el extranjero, no. La salvación es para las 12 tribus, las promesas son para las 12 tribus, ¿verdad? Y el extranjero no tiene promesas. ¿Cuándo se hace heredero de las promesas del extranjero? Cuando el extranjero reconoce a nuestro Padre Yahweh, a Yahshua nuestro Mashiach y anda por el camino de Torah, ¿sale? Y de esa manera es injertado al pueblo de las 12 tribus. Y cuando es injertado al pueblo de las 12 tribus, ahí se hace acreedor de las promesas. Ahí es cuando él tiene, ¿verdad? Herencia, herencia de esas promesas. Cuando ya se convierte al pueblo de las 12 tribus, no antes, no cuando es extranjero, no. ¿Sale? Bueno, ahora el verso, mismo capítulo 10, ¿no? Del 45 al 48. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, sobre los goyim, ¿verdad? Derramase el don del Rúa Kadosh. Se quedaron atónitos ellos, ¿verdad? Porque ellos creen hasta la fecha, fíjense bien, hasta la fecha nuestros hermanos Yaudín allá en Israel creen que nada más ellos se van a salvar. Que las 10 tribus que nos expulsaron de la tierra prometida, nosotros no tenemos salvación. Para ellos, para ellos. Algunos no, algunos, hay un remanente que por supuesto que no cree eso, ¿no? Pero la mayoría creen eso, que los que van a ser salvos nada más son ellos. ¿Sale? Ahora, eh, del 45 al 48 dice. Eh, entonces, en el 48 dice, y mandó que se hicieran la inmersión en agua, el bautizo en el nombre de Yahshua, ¿verdad? Muchos de los hermanos Yaudín, ¿verdad? Eh, que decían que no había salvación para los goyín, para los gentiles, pues, ¿verdad? Quedaron atónitos ahí y aceptaron. Y muchos de ellos aceptaron la inmersión en agua, el mal llamado bautizo, pues, ¿verdad? Y se bautizaron en el nombre de Yahshua. Aleluya. ¿Vale? Entonces, estoy dando este duda en el libro de los Hechos, ¿no? Para que vean ustedes, eh, comprobemos pues que la salvación es para también para los gentiles, porque los gentiles, como le vuelvo a repetir, los gentiles son los goyim, son las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las 10 tribus, pues. ¿Sale? Ahora vámonos al capítulo 11, verso 1. Dice, del libro de Hechos, no, no estamos saliendo del libro de Hechos todavía, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles, es decir, los goyim, habían recibido la palabra de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Verso 16 del mismo capítulo 11 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Adón, cuando dijo que Juan ciertamente, es decir, Juan el Bautista, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Ruach Kadosh. Aquí es otro tema, aquí es un tremendo tema. Nuestros hermanos cristianos y raíces hebreas, mesiánicos, todavía no saben por qué Juan el Bautista decía que el que venía detrás de él, que él bautizaba, decía Juan el Bautista, que él hacía el bautizo, la inmersión en agua, para arrepentimiento y perdón de los pecados, pero el que venía detrás de él, aparte de que hacía el mal llamado bautizo, la inmersión en agua,
para arrepentimiento y perdón de los pecados, también era para el Rúa, ¿sale? Hacía el bautizo en agua y en Rúa. Es decir, Juan el Bautista nada más hacía la inmersión en agua, el mal llamado bautizo. Pero Yahshua, cuando vino Yahshua, lo dijo Juan el Bautista, que él iba a hacer el bautizo en agua y en Rúa. Hasta ahorita no entienden nuestros hermanos cristianos por qué Yahshua dijo que, por qué Juan el Bautista dijo que en Rúa. No lo entienden. Nadie lo sabe, ¿eh? Salvo muy pocos que tenemos este mensaje. Pero ese es otro tema que se los voy a dar. Ese es otro tema que voy a hablar sobre la inmersión en agua, el mal llamado bautizo. ¿Sale? Para no desviarme ya de este tema, porque ya está cerquitas el final de este video. ¿Sale? Ahora en el verso 18 del mismo capítulo 11 de los Hechos dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y honraron a Yahweh, diciendo, de manera que también los Goyim, los gentiles, les ha dado Yahweh arrepentimiento para vida eterna, ¿no? Aleluya. ¿Sale? Ahora vámonos al capítulo 15. Capítulo 15. ¿Sale? Capítulo 15, verso 7. Fíjense lo que dice. Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Yahweh escogió que los Goyim, que los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y creyesen. ¿Sale? No me va a alcanzar en este video, hermanitos, hermanitas, ya casi estoy llegando a la hora. ¿Ya? Voy a hacer un tercero, un tercer video, porque este tema es muy importante y es necesario que lo expliquemos un poquito más ampliamente, ¿no? Darles más argumentos y fundamentos, más contexto, pues. ¿Sale? Ahora vamos a leer lo que es en el capítulo 26, igual del libro de Hechos. Bueno, vamos a ir antes al capítulo 22. ¿Sale? Primeramente. Capítulo 22, verso 21, fíjense. Capítulo 22, verso 21, en el libro de Hechos, dice, pero me dijo, dice Shaul de Tarso, ve porque yo, o sea, aquí estaba contando Shaul de Tarso, acuérdense la historia de Shaul de Tarso, ¿verdad? Fue tomado preso y él explicaba una y otra vez, ¿verdad? Por qué lo habían tomado preso, por dar el mensaje de Yahshua, ¿vale? Entonces aquí estaba explicando, en el verso 21 dice, pero me dijo Yahshua, ve porque yo te enviaré lejos a los Goyim, a los gentiles, pues. Yo te enviaré lejos, le dice Yahshua. ¿A dónde lejos? Fuera de Israel, a todas las naciones del mundo, para llevar este mensaje, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación también a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los Goyim, a los gentiles. Aleluya, aleluya. Aquí está, ¿sale? Ahora vámonos al capítulo 26, ¿sale? Capítulo 26, igual del libro de Hechos, ¿no? Del 6 al 7, dice así, versos 6 y 7. Y ahora dice, por la esperanza de la promesa, fíjense bien, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Yahweh, nuestro Elohim, a nuestros padres, soy llamado a juicio, dice Saulo de Tarso, ¿sale? Por la esperanza de la promesa. ¿Para quiénes fueron hechas las promesas? Para las 12 tribus, hermanitos, hermanitas. 7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Aleluya. Entonces los gentiles no pueden ser los extranjeros, hermanitos, hermanitas. Los gentiles son los Goyim y los Goyim son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus pues perdidas. ¿Sale? Aquí lo dice Shaul de Tarso.
Saulo de Tarso. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, porque para las 12 tribus son las promesas. Aleluya. Que nuestro Padre hizo a Abraham. ¿Y cómo las había de cumplir? Por medio de la simiente. ¿Y quién es la simiente? Yahshua, nuestro Mashiach. Por eso cuando Yahshua vino, ¿verdad? Yahshua vino a empezar el proceso para cumplir, ¿verdad? Para cumplir con sus promesas. ¿Sale? Todavía no se cumplen las promesas. Todavía no. Yahshua las va a cumplir cuando regrese. En su regreso y cuando entremos al milenio. Yahshua nos va a llevar, ahora sí, a la tierra prometida, ¿verdad? Para siempre. Ahora sí va a ser para siempre, porque esa fue la promesa que nuestro Padre hizo con Abraham. Heredarnos la tierra prometida para siempre. Ahora sí ya nadie nos quitará de la tierra prometida, hermanitos, hermanitas. Ya nadie nos echará fuera, ¿verdad? Ya nadie nos llevará en cautiverio. ¿Sale? Seguimos ahora en el mismo capítulo 26 del verso 15 al 18. ¿Sale? Verso 15 al 18. Dice así. Dice, yo entonces dije, sigue hablando Saulo de Tarso, ¿quién eres, Adón? Y el Adón Yahshua le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Yahshua se le apareció también a Saulo de Tarso. Dice 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de los goyim, a quienes ahora te envío. ¿A quienes iba a enviar? A los goyim, a los gentiles, pues. ¿Sale? 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a nuestro Padre Yahweh, para que reciban por la emuná, por la fe, que es en mí. Fíjese, lo dijo Yahshua, para que reciban por medio de la emuná, o sea, es decir, de la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los rescatados, aquí dice santificados, mal llamado, no, nosotros no decimos eso, entre los limpiados, entre los purificados, entre los rescatados, aleluya, para que reciban, ¿qué? La herencia, aleluya. La herencia es para las 12 tribus, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Ya me queda poco tiempo, pero vamos a terminar eh, ahora en el capítulo 27, verso 23. Capítulo 27, verso 23. Fíjense lo que dice Saúl de Tarso. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, dice las Biblias. O el ángel de Jehová, dicen las Biblias, la Reina Valera. De quien soy y a quien sirvo. Yo ya les expliqué quién es el ángel de Jehová conocido en las Biblias, en el antiguo pacto, ¿verdad? El ángel de Jehová viene siendo el ángel de Yahweh. ¿Y quién es ese ángel de Yahweh? Es Yahshua. Yahshua, pero conocido en el antiguo pacto como Yahweh Hijo o como ángel de Yahweh. Es Yahshua. Es Yahshua. Hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Vamos a terminar en este audio con el capítulo 28 de este mismo, de los mismos hechos. Capítulo 28, verso 28. ¿Qué dice? Dice Saúl de Tarso, sigue diciendo. Sabed pues que a los goyim, a los gentiles, es enviada esta salvación de Yahweh y ellos oirán. Aleluya. Por eso en las escrituras
Dice, hace mucho hincapié, hacen mucho hincapié en las escrituras, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y el que tenga ojos para ver, vea, ¿sale? Los gentiles, los goyim, vamos a escuchar este mensaje, ¿verdad? El remanente fiel, porque no todos se van a salvar ahora en el regreso de Yahshua. Hay un plan de redención, ¿sale? En este regreso de Yahshua se va a salvar nada más un remanente, una tercera parte, a que se refiere Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9. En el regreso de Yahshua únicamente se va a salvar un remanente fiel, una tercera parte, ¿sale? Pero hay un plan de redención de nuestro Padre. En los próximos días les voy a compartir ese mensaje, esa enseñanza, ¿sale? Aquí terminamos con el libro de Hechos, ¿sale? Pero también hay que leer, quería leer también, voy a hacer otro audio, un tercer audio, ¿verdad? Para leer también en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos, ¿verdad? En el libro de Efesios, en el libro de Hebreos y al último cerrar con Apocalipsis. Es necesario, hermanitos, hermanitas, les voy a compartir otro audio, perdón, otro video, ¿verdad? Para cerrar este tema. Es importante que también, ¿verdad? Lo leamos en los demás libros, ¿verdad? Lo que Saulo de Tarso les dijo a cada una de las congregaciones, ¿vale? Bueno, aquí llegamos al final de este segundo video, hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Vamos a continuar en un tercer video del tema este que les estoy compartiendo, que lo denominamos ¿quiénes son los verdaderos gentiles de la Biblia? ¿Vale? A quienes les predicaba Saulo de Tarso, ¿vale? Entonces, que por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la Rúa Yacodé y su Rúa Kadosh y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestras familias y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom familia y nos vemos en un tercer video de este mismo tema. Shalom, shalom para todos.